somos el equipo número 1 y antes de repasar las leyes de Arquímedes y de Pascal, repasaremos los siguientes conceptos relevantes. Es la hidráulica, es la parte que estudia la física, que estudia la mención en los fluidos analizando las leyes que rigen el movimiento de los líquidos y las técnicas para dejar aprovechamiento de las aguas. La hidráulica se divide en dos partes: hidrostática, encargado de las relaciones de los líquidos en reposo; hidrodinámica, estudia el comportamiento de los líquidos en movimiento. Concepto de viscosidad. La viscosidad es una propiedad que se origina por el rozamiento de unas partículas con otras cuando un cuerpo líquido fluye. Por tanto, podemos concluir con que la viscosidad es la medida de la resistencia que opone un líquido al fluir. La tensión superficial hace que la superficie libre de un líquido se comporte como una finísima membrana elástica. Este fenómeno es producido por la atracción de las moléculas de un líquido. Cuando se coloca un líquido en el recipiente, las moléculas internas se atraen entre sí en todas direcciones con las mismas fuerzas que se contrarrestan, pero las moléculas de la superficie libre de un líquido solo son atraídas por las moléculas internas y laterales más cercanas. Por lo tanto, el resultante de las fuerzas de atracción ejercidas por una molécula próxima a la de una de la superficie se dirigirá al interior del líquido, provocando así la tensión superficial. La cohesión es la fuerza que mantiene unidas las moléculas de una misma sustancia. Un ejemplo de esta son dos gotas de agua que al juntarlas forman una sola. Capilaridad. La capilaridad se presenta cuando existe un contacto entre un líquido y una pared sólida, especialmente si son tubos muy delgados llamados capilares. La densidad de una sustancia es la propiedad característica o intensiva de una materia. Esta representa la masa contenida en una unidad de volumen. Esta se obtiene al una división entre la cantidad de masa de una sustancia entre el volumen que ocupa. Su fórmula es P minúscula, que representa densidad, que es igual a M minúscula, que representa masa, y entre volumen. La presión indica la relación entre una fuerza aplicada y el área sobre la cual actúa. Su fórmula es igual a P, que es igual F entre A, que es la presión en newton sobre metros cuadrados, que es igual a pascales. F es el valor de la fuerza perpendicular a la superficie en newtons. A es el área de la superficie donde se aplica esa determinada fuerza en metros cuadrados. Existen diversos tipos de presiones, las cuales son presión hidrostática, atmosférica, manométrica y absoluta. La presión hidrostática es aquella que origina todo líquido sobre el fondo y los recipientes que lo contiene. Esto se debe a que el peso de las moléculas ejercidas sobre el área determinada. La paradoja hidrostática de Stevin señala que la presión ejercida por un líquido en cualquier punto de un recipiente no depende de la forma de este, ni de la cantidad de líquido contenido, sino del peso específico y de la altura que hay del punto, considerando a la superficie libre del líquido. Presión monométrica y absoluta. La presión diferente a la atmosférica recibe el nombre de monométrica, que soporta un fluido certificado es igual a la suma de las presiones monométricas y atmosféricas. La fórmula para calcular la presión absoluta es presión monométrica más la presión atmosférica. Y la fórmula para calcular la presión monométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Blaise Pascal nació en Clermont-Ferrand, Francia, el 19 de junio de 1623, conocido universalmente por el principio de Pascal, el triángulo de Pascal y el teorema de Pascal, entre otros. El principio de Pascal dice lo siguiente: toda presión que se ejerce sobre un líquido en un recipiente encerrado se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido
y a todas las paredes del recipiente que lo contiene. Si el peso de un cuerpo es menor al empuje que recibe, flota porque desaloja menor cantidad de líquido que su volumen. El valor del empuje que recibe el cuerpo es igual al valor del peso que tiene el volumen del líquido desalojado. Si el peso del cuerpo es igual al empuje que recibe, permanecerá en equilibrio, es decir, sumergido dentro del líquido. Si el peso del cuerpo es mayor que el empuje, este se hundirá. El valor del empuje que recibe el cuerpo es igual al valor del peso que corresponde al del volumen del líquido desalojado.